Agradecemos la presencia y disposición del expositor Pablo Aguirre, máster en Políticas Públicas de la Universidad de Chicago, consultor de inteligencia de negocios y ciencia de datos de la Superintendencia del Medio Ambiente y docente de la Escuela de Gobierno UAI. De esta forma, damos inicio al taller de introducción a él. Recuerden que si en algún momento tienen alguna pregunta durante el taller, pueden hacerla mediante el chat y las iremos respondiendo. Gracias, Mariana. Un saludo también a todas y a todos los presentes en esta sesión. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman si se ve. Sí, se ve. Súper, muchas gracias. Como ya adelantaba Mariana, la idea de esta sesión es darles una introducción al uso de esta herramienta, de este lenguaje de programación que es R, a través de una serie de demostraciones, le vamos a llamar una serie de demostraciones prácticas, con un caso de datos en particular que tiene que ver con la última elección presidencial que hubo acá en Chile, ¿ya? Ahí más adelante voy a detallar un poco más a qué es lo que vamos a ver, y la idea también es que todo lo que les muestre va a estar disponible y también van a poder descargar todo lo que les muestre en esta sesión, ¿ya? Ahí, bueno, partamos para que les explique un poco lo que vamos a ver, ¿ya? La presentación de hoy día está dividida en dos partes. Una primera introducción, más bien breve, de qué es R y bueno, la plataforma RStudio, que es la que ocupamos normalmente con este lenguaje. También por qué podría ser importante o por qué podría ser útil usar este tipo de herramientas, para luego pasar a lo que ya les mencionaba, esta serie de demostraciones con un caso práctico que sería el caso de las elecciones y los datos que nos disponibiliza el Servicio Electoral de Chile. Cabe mencionar, desde ya lo digo, que en el fondo tenemos un tiempo acotado en esta presentación, por lo que este taller no busca claramente ser, o si no saben de R, que lo aprendan obviamente a la perfección, sino más bien lo que voy a tratar de mostrarles es el potencial de esta herramienta, obviamente mostrándoles el código y más o menos cómo se utilizan esta herramienta, pero sí, como ya les mencionaba, todo el material queda disponible y es autocontenido, por lo cual todo lo que ustedes vean debiesen ser posible que ustedes lo puedan también ejecutar en sus propios computadores, ¿ya? Cabe mencionar que también cualquier pregunta que vaya surgiendo la pueden ir escribiendo en el chat, y ahí a medida que vayamos avanzando yo voy a ir tratando de responder las preguntas que vayan saliendo, también teniendo en consideración que tenemos un tiempo acotado y que la idea es tratar de cubrir todo el material, ¿ya? Entonces, para iniciar algo bastante breve, solamente dar una introducción a qué es R y RStudio, que es la plataforma que vamos a ocupar para trabajar con R. Básicamente, R es uno de los tantos lenguajes que hoy día están bastante en boga a la hora de hablar de programación. Ahora bien, R es un lenguaje que ha estado más que nada ligado o desarrollado a partir del concepto de programación estadística, pero sin embargo, y como lo vamos a ver hoy día, también es un lenguaje multipropósito en el sentido de que nos va a permitir hacer no solamente análisis estadístico o visualizaciones, sino también otro tipo de cosas. Es gratuito, así como los hay otros, Python, Julia, son algunos de los que suenan también hoy en día. También podemos verlo como un ecosistema, en el sentido de que es un lenguaje sobre el cual vamos a poder integrar distintas aplicaciones, o bien conectarnos con otras plataformas, eso también es algo que vamos a ver de alguna forma hoy día, y eso lo hacemos a través de una serie de librerías o paquetes, también gratuitas, que podemos utilizar desde este lenguaje. Y finalmente también podemos pensar en R como una especie de comunidad, ¿ya? Una comunidad de muchos usuarios que están constantemente interactuando.
a través de distintas plataformas, ¿ya? Y esto no es menor, ¿ya? Y quizás las personas que acá que hayan tenido algún acercamiento a la programación de distintas, sea cual sea su uso que le han dado, sabrán cómo estas comunidades, a través de foros o bien otras instancias, muchas veces son clave a la hora de tratar de lograr nuestros objetivos o nuestras tareas en este tema de la programación, ¿ya? Entonces, ahí al final también haré algún guiño a algunas comunidades que uno podría acceder para poder seguir avanzando en este camino de la programación y de R en particular, ¿ya? Entonces, R básicamente es todo esto, pero en su esencia es un lenguaje de programación, ¿ya? Y ahora en la práctica, si nosotros tenemos R en el computador, es algo como esto, ya es una pantalla bastante eh, quizás poco expresiva y a ratos un poco hostil quizás para la gente que no está acostumbrada. Eh, Ahora bien, nosotros vamos a interactuar con R, con este lenguaje, a través de una IDE o de una plataforma o un entorno que se llama RStudio, ¿ya? Y RStudio básicamente lo que nos va a permitir hacer es trabajar con R a través de esta herramienta, que nos va a también otorgar una serie de funcionalidades que nos van a facilitar el trabajo en proyectos con datos y el uso de esta herramienta, ¿ya? Y van a tener distintas cosas, como un editor de código, también una sección donde vamos a poder ver nuestras visualizaciones, una sección para controlar nuestras conexiones a otras plataformas, también va a tener herramientas para poder revisar, depurar nuestro código, y más ampliamente, básicamente es un ambiente que nos va a permitir ordenar y manejar de mejor manera nuestro trabajo, ¿ya? Esa es la idea de RStudio. Y así como R era esto, nosotros no vamos a interactuar con esto, ¿ya? Y normalmente las personas que usan R no interactúan con esto, sino que interactúan con algo más parecido a esto, que es RStudio, donde básicamente vamos a tener distintos compartimentos, por así decirlo, donde vamos a trabajar las distintas partes de nuestro proyecto, ¿ya? Ahí vamos a poder hacer un poco más de énfasis cuando estemos ya con las manos en la masa, por así decirlo, pero a modo introductorio, en la parte izquierda, superior izquierda, es donde nosotros vamos a poder escribir nuestros scripts, ¿ya? Y los scripts es básicamente donde podemos escribir código y luego guardarlo, poder compartirlo, o bien guardarlo para trabajar con este más adelante, etcétera, etcétera. Tenemos la consola, que es donde básicamente se ejecuta el código, en la parte inferior izquierda. En la parte derecha superior vamos a poder ir visualizando los distintos objetos que vayamos generando, los datos que carguemos, y en la parte inferior derecha vamos a poder, por ejemplo, ver todos los gráficos que generemos, tenemos nuestra ventana de ayuda, podemos ver los paquetes que tenemos disponibles, etcétera, etcétera. Como les digo, eso ya lo vamos a ver, lo podemos ver un poco más cuando saltemos en la práctica a ver los estudios o los casos prácticos que preparé para esta sesión, ¿ya? Entonces, bueno, teniendo a grandes rasgos una percepción de lo que es esta herramienta, quería también dedicarle unos minutos a tratar del por qué en el fondo, por qué debiese, si es que no la ocupo ya, por qué debiese migrar quizá a ocupar este tipo de herramienta, ¿ya? Y yo al menos les planteo o les plantearé dos razones que son las que a mí me convencieron y las que me han tenido ya por varios años trabajando en esta y otras plataformas, pero básicamente con este tipo de herramientas que lo llamamos la programación, básicamente. Y una es cómo este tipo de herramienta, en este caso R, nos puede dar el control del proceso, ¿ya? Y así también manejar o darle flexibilidad a las distintas tareas que queremos realizar. Y por otro lado, cómo nos permiten potenciar o bien implementar un concepto que es el de reproducibilidad a la hora de realizar tareas, que ya vamos a ver a qué me refiero. Respecto al control del proceso,
si vemos esta imagen, lo que trata de graficar esto es básicamente las distintas partes que uno lleva a cabo, o las distintas tareas que uno lleva a cabo a la hora de hacer llamémosle un proyecto de ciencia de datos, o un proyecto de análisis de datos, en fin, cualquier proyecto que involucre datos, básicamente. Ya tenemos la parte, siempre hay que importar los datos, obviamente, muchas veces habrá que ordenarlos, transformarlos, para luego entrar en una especie de loop de análisis, en el sentido de que vamos a hacer ciertos cálculos, ciertos análisis, quizás modelaciones, vamos a estar siempre visualizando para ver, ya sea descriptivamente o bien analíticamente de otra forma, distintas visualizaciones, para luego y finalmente comunicar los resultados. Y la gracia de la programación, y también lo que vamos a ver hoy día en particular con R, es que nosotros podemos, a partir de al menos una herramienta, tener control de todas estas etapas. ¿Ya? Tener control, es decir, en el fondo manejar todas estas etapas desde la programación, lo que a su vez también nos va a permitir ser muy flexibles a la hora de realizar distintas tareas asociadas a estas etapas. ¿Ya? Y eso también lo vamos a tratar de demostrar ahí cuando veamos los ejemplos. ¿Ya? Entonces, por un lado, como ya decía, ¿por qué usar estas herramientas? Porque nos da control de todas estas etapas, ¿ya? Y a un nivel, en el fondo, súper detallado, a diferencia quizás de otras herramientas que uno ocupa normalmente como Excel y Word, ciertas combinaciones de estos software. Y por otro lado está el concepto de reproducibilidad, ¿ya? Que quizá el nombre algo dice, pero me gustaría como graficarlo a través de una especie de ejemplo, ¿ya? En el fondo, a todos nos ha pasado en alguna etapa de nuestras carreras que tenemos que realizar algún tipo de reporte basado en datos, algún informe, algún documento, cual sea el tipo. Y normalmente, bueno, ¿cómo abordamos estos problemas o estas tareas? Si tenemos que descargar ciertos datos, perdón, si que tenemos que obtener ciertos datos, no sé, quizás entraríamos a alguna web, los descargaríamos. Normalmente estos datos van a estar en un formato que quizás no es el que queremos o el que nos sirve a la hora de analizarlos, entonces haríamos una serie de procesos de limpieza, ordenamiento y análisis, normalmente nuevamente en un software como Excel, que es el típico software que se ocupa para estas tareas. Luego los distintos análisis o resultados que saquemos, gráficos por ejemplo, los traspasaríamos a un documento Word donde escribiríamos este reporte, este informe, y luego lo guardaríamos en algún lado en nuestro computador para enviarlo y en el peor de los casos ese Word que hay olvidado y nunca más lo vimos. Ahora bien, con programación, con herramientas de programación y con R en este caso, este problema quizás lo abordaríamos de otra forma, ¿ya? Y un poco ahí, esa es la invitación, ¿ya? Y ahí vamos a ver por qué puede ser útil esto. Con una idea de pensarlo desde una perspectiva de reproducibilidad, lo que haríamos sería primero crear una carpeta para este proyecto, llamémosle proyecto al objetivo, a la tarea que estamos tratando de hacer, un informe, por ejemplo, dentro de la cual también podríamos generar ciertas subcarpetas que nos permitan ordenar este flujo de trabajo, quizá una carpeta donde van a ir los datos, otra carpeta donde van a ir los gráficos que genere, otra carpeta para resultados, etcétera, etcétera. Y teniendo este flujo, más o menos este esqueleto, este esquema de trabajo, podríamos, en este caso con R, descargar los datos usando R, y limpiar, ordenar y analizar estos datos usando R, y escribir el documento ocupando una herramienta que vamos a mencionar también, que voy a mostrarles, que se llama R Markdown. Es decir, contener todo de una forma ordenada en una sola plataforma, ¿ya? En este caso. ¿Y cuál es la gracia? ¿Y a qué me refiero con que esto sea, qué tiene que ver esto con reproducibilidad? Pensemos entonces que luego de hacer esta tarea, no sé, pasan algunos meses, y tengo que hacer esta tarea, o bien un colega tiene que hacer esta tarea, bajo el paradigma, por así decirlo, de no usar programación, tendríamos que, bueno, recordar lo que se hizo, nuevamente ingresar a la web para descargar los datos más actualizados, tratar de acordarse qué era el flujo que uno hizo, por qué limpió, por qué sacó quizás ciertas filas, ciertas columnas, los análisis, tratar de imitarlos,
luego escribir nuevamente el documento, lo más parecido posible, si es que en el fondo el producto fue satisfactorio, y nuevamente guardarlo en el fondo en el computador. Sin embargo, con la programación, habiendo tenido este orden que nos hicimos anteriormente y teniendo ya el código escrito y más o menos todo el flujo, por así decirlo, traducido en estos lenguajes, nos podría bastar con solamente ejecutar el código y tener un reporte actualizado en cuestión de segundos en el mejor de los casos. ¿Ya? Entonces a eso es lo que me refiero con reproducibilidad. En el fondo, tratar de minimizar el espacio para el error en el tiempo, básicamente. Y eso es lo que nos permite básicamente el escribir código. Tener control, como ya les decía antes, en nuestros procesos, y también en consecuencia de eso nos permite tener análisis reproducible. ¿Ya? Entonces, básicamente bajo esas dos motivaciones, es que les quiero hacer algunas demostraciones para tratar de probar el punto que les estoy haciendo. ¿Ya? Para eso, lo que vamos a hacer es, como ya les mencionaba, usar datos, principalmente datos que vienen del CERVEL, que es el Servicio Electoral de Chile, en particular sobre las elecciones de la segunda vuelta presidencial, que fue en diciembre. Y usando esos datos, y otros que ya les voy a mencionar, vamos a hacer 3 demostraciones. ¿Ya? Básicamente una primera demostración donde vamos a hacer unos análisis básicos, pero que igual nos van a dar algunas luces sobre lo que fueron estas elecciones, eso usando netamente R y RStudio, que es la plataforma que ya les mencionaba con la que interactuamos. Luego les voy a mostrar cómo también está R a través de la interacción con Markdown, que es otro lenguaje, nos permite realizar reportes en Word, ahí lo vamos a ver, y una tercera demostración de cómo también a través de este lenguaje podemos generar dashboards o aplicaciones, y esto a través de una funcionalidad que se llama Shiny. ¿Ya? Todo esto con los mismos datos. Nuevamente, el tiempo que tenemos disponible no nos deja, no va a permitir que entremos al detalle en cada una de estas cosas, porque en sí cada una de estos ejemplos que les voy a mostrar podrían dar para uno o más talleres, en el sentido de entrar al detalle de qué funciones están ocupando, etcétera, etcétera, sino más bien la idea es mostrarles el potencial, ¿ya? El potencial de las cosas que podemos hacer usando esta herramienta. Dicho eso, como ya lo mencionaba antes, cualquier consulta que pueda ir apareciendo, por favor escríbanla y ahí vamos tratando de abordarla. Si encuentro que, ahí se lo adelanto, si encuentro que quizás la pregunta es muy, muy al detalle y nos puede desviar del objetivo, voy a quizás saltarla, pero al final de la presentación también yo voy a dejar mi contacto por si alguien quiere después hacerme consulta más específica. Yo siempre estoy súper dispuesto a poder abordarla, ¿ya? Eso. ¿Ya? Entonces, como ya les mencionaba, toda la información, todo lo que vamos a ver hoy día, todos los scripts, todos los datos, etcétera, etcétera, van a estar disponibles, están disponibles ya en este link, que ahí pido por favor si lo pueden compartir. Creo que Jim tenía el link. Si no, de todas maneras, se los puedo mandar yo. Y este link, solo para no asumir nada, los va a llevar un segundo, a una página de GitHub, ¿ya? Que GitHub es un repositorio de código, básicamente. Los va a llevar a esta página y ustedes simplemente tienen que apretar acá donde dice código, pueden descargar un archivo comprimido de todo lo que está acá, ¿ya? Si no han usado nunca R o ninguna de esta herramienta, por favor, descárguenlo y explórenlo después, ¿ya? En el fondo, si alguien ya ha usado R y en el fondo tiene instalado y puede llegar y abrirlo, ahí invitado a ir haciéndolo en el mismo tiempo, si es que así lo prefieren, pero si no, ni se molesten, porque en el fondo van a dedicarle mucho tiempo a tratar de entender qué está pasando ahí,
y quizás perder el foco de lo que estamos tratando de hacer en este taller, ¿ya? Pero básicamente el mensaje es que todo lo que veamos acá queda disponible para que ustedes después lo puedan explorar si es que así lo desean, ¿ya? Eso. No sé, Mariana, no sé si hay alguna consulta, si no me lanzo de una. Sí, había una consulta en el chat que dice: hola, muchas gracias por estas instancias. Una pregunta es, si los datos están en otros sistemas, por así decirlo, en este caso en el CERVEL, ¿cómo los llevamos a la herramienta que estamos usando como RStudio? Súper. Gracias Mariana y a la persona que preguntó. Bueno, justamente iba a hacer una primera alusión a eso ahora que empecemos, ¿ya? Como ya les mencionaba, los datos que vamos a estar usando son los del CERVEL. Ahí está la página del CERVEL, del Servicio Electoral de Chile, que básicamente publica los resultados de todas las elecciones. Y en este caso, como vamos a estar analizando la segunda vuelta electoral presidencial de diciembre, cuando acá estoy en esta página, y donde vemos los resultados de los dos candidatos, en este caso a nivel nacional. Y yo lo que hice fue sacar los datos a nivel comunal, ¿ya? Entonces tengo una base de datos a nivel comunal de todos los resultados, ¿ya? Que en la práctica uno podría pensarlo que es como ir apretando aquí, clic, e ir copiando todos estos datos, ¿ya? En la práctica yo no hice eso, obviamente, porque, por un lado, porque me demoraría mucho, y por otro lado, porque va en contra de esta lógica que les acabo de decir, que les voy a tratar de vender de la reproducibilidad y del control. Entonces, justamente yo descargué estos datos usando R, ¿ya? Eso está disponible en los scripts que van a poder ustedes descargar, ¿ya? En la carpeta de datos, y es este script que se llama crear datos de elecciones presidente. No voy a profundizar en eso ahora, ¿ya? Porque si me meto acá, voy a ver unos temas que quizás son un poco más elaborados o un poco más avanzados, por así decirlo, que una cosa introductoria, que nuevamente es lo que les quiero mostrar, que es algo donde les quiero mostrar el potencial. Pero ahí está, ya usted, si alguien quiere verlo, está disponible en la carpeta datos de la información que van a descargar ustedes. Y aquí pueden ver en el fondo todo el flujo que hice para descargarlo directamente desde R, usando lo que se llama una API del CERVEL en este caso. Yo pude descargar los datos de las elecciones, ¿ya? Entonces, nuevamente siguiendo esa lógica. Ahora bien, ese script... Pablo, ¿Sí? disculpa. Otra pregunta. Nicolás Velázquez pregunta: buenos días, ¿tienes alguna recomendación de lectura o manuales para RStudio? Sí, después lo voy a mencionar al final, después de esta demostración, Nicolás. Bueno, como les decía, entonces, está disponible eso si es que alguien quiere explorarlo, pero sí, yo descargué los datos directamente usando R, pero como les digo, no voy a profundizar en eso. Lo que sí, ese proceso, por así decirlo, de extracción automática, lo que genera finalmente, que también está disponible en lo que ustedes van a poder descargar, es una base de datos, básicamente un archivo CSV o Excel, como lo pueden ver acá, de este tipo, ¿ya? Donde vamos, nuevamente esto fue descargado desde la página del CERVEL, desde R, y ordenado también en R, y disponibilizado en este caso como una planilla de este tipo, donde tenemos la región, bueno, el distrito, la comuna, ¿ya? Este es el nivel de desagregación que obtuve en este caso, ¿ya? La comuna, unos ciertos códigos, el padrón electoral, ¿ya? Es decir, el número total de gente que puede votar en cada comuna, cuánta gente votó por cada candidato, los votos nulos, blancos, los votos válidos y los votos totales, básicamente. ¿Ya? Y con eso yo calculé la participación. ¿Ya? Básicamente, cuánta gente votó sobre el padrón electoral. ¿Ya? Y eso es una variable que vamos a explorar ahora que les voy a mostrar. Y por otro lado, le agregué otro dato, esto no es del CERVEL, obviamente, que son datos que yo tenía disponibles, pero también los dejé ahí, van a estar disponibles en los materiales, que son los datos de pobreza por comuna, ¿ya? Pobreza de ingreso. ¿Ya? Entonces ahí ya les adelanto que vamos a jugar con esas dos variables, participación a nivel comunal y nivel de pobreza a nivel comunal. Esa es como la idea general. ¿Ya? Esa planilla es la con la que vamos a estar trabajando.
Entonces, Pablo, tenemos otra pregunta que dale. dice, es de César Méndez y pregunta si los datos vienen con otro formato, ¿se puede hacer alguna minería de datos? Sí, claro, sí, claro. En el fondo, en esto, no solo en R, ya esto vamos a ver escaso en R, pero esto es ampliable a cualquier lenguaje de programación. Sí, o sea, gran parte nuevamente de lo del control que les mencionaba al principio, el tener control del proceso, es que nos permite hacer todo lo que están mencionando ustedes. Básicamente, todo lo que tenga que ver con la importación, y el ordenar y el transformar, que básicamente tiene que ver con, tengo una fuente de datos de una forma y la quiero de esta otra forma, y todo lo que va entre medio, es posible a través de esta herramienta de R, o bien otras que ustedes normalmente hayan escuchado, normalmente Python suena y Julia también está jugando. Todo eso se puede hacer. ¿Ya? Y bueno, de alguna forma, si es que alguien se quiere meter a ver ese script, que yo no voy a ver hoy día, que es en el que voy a buscar los datos del CERVEL y hago todo un manejo para generar esta planilla, caería dentro de esas aplicaciones que se están preguntando. Entonces sí, sin duda. ¿Ya? Gracias. Gracias, Mariana. Voy a avanzar un poquito, después hago nuevamente el llamado a las preguntas. ¿Ya? Entonces, como ya les mencionaba, esto es RStudio, ¿ya? Y RStudio les adelantaba las primeras 4 partes que tiene. Esto es lo que le llamamos un script, ¿ya? Que es básicamente donde nosotros vamos a escribir el código y podemos guardarlo como archivos que podemos nuevamente usar después o bien compartir, etcétera, etcétera. Acá abajo tenemos la consola, que es donde se ejecuta el código. ¿Ya? Si yo escribo 2 más 2, aquí me entrega 4, y todo el código que vayamos ejecutando, ahora que les vaya mostrando, va a estar, de alguna razón se va a estar como replicando acá y ejecutando. Y aquí a la derecha, ahora que vayamos avanzando, les voy mostrando qué es lo que va apareciendo. ¿Ya? Entonces, nuevamente, acá hay muchas cosas. ¿Ya? Voy a tratar de mostrarles primero unos análisis súper bien simples, pero que dan algunas luces. Usando esta herramienta, ¿ya? Entonces todo lo que vamos a estar viendo de ahora en adelante es básicamente R, ¿ya? R y distintas aplicaciones del lenguaje R para lograr lo que nosotros queremos. Normalmente cuando usamos lenguajes de programación o paquetes estadísticos, software estadístico, siempre vamos a tener funcionalidades base, ¿ya? Es decir, el software viene con ciertas funciones o funcionalidades que se pueden aplicar, pero muchas veces nosotros las vamos a querer ampliar. ¿Ya? Y eso lo hacemos a través de paquetes o librerías. ¿Ya? Entonces, en todos los scripts que yo les mandé, y normalmente en los scripts que la gente comparte, siempre la primera parte es cargar ciertas librerías. Y esto es lo que estoy haciendo acá al principio. ¿Ya? Y ahí les dejo como una suerte de mensaje de qué es lo que cada librería me está permitiendo hacer. ¿Ya? Entonces, tengo una librería que me permite cargar datos de cierta forma, otra librería que me va a ayudar a ocupar ciertas funciones de manejo de datos, otra librería, ggplot2, muy famosa en temas de visualización de datos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Son paquetes que me permiten acceder a ciertas funcionalidades. ¿Ya? Y lo primero que hago acá es cargar los datos. ¿Ya? Entonces yo estoy leyendo, básicamente acá, leyendo un CSV, que es esta planilla que les acabo de mostrar. Y la estoy asignando a un objeto, a un objeto que yo pueda manejar en R. Noten que yo ejecuté este código y me apareció acá, arriba a la derecha. ¿Ya? Y de hecho me adelanta que tiene 346 observaciones, que son justamente las comunas de Chile, y 15 variables, que son las variables que ya le mostré. De hecho podemos abrirlo, y él básicamente puedo ver acá en R la misma planilla que les mostré desde Excel. ¿Ya? Esta es exactamente la misma planilla, que acabo ahora, la tenía en Excel y ahora necesito usar en R, por ende, a través de una función, la cargué en R para poder manipularla. Y ahí está disponible ahora como un objeto que se llama datos votaciones pop, que es el nombre que yo decidí ponerle. ¿Ya? Y una vez que ya lo tengo en R, ahora puedo empezar a hacer distintas cosas con este objeto. ¿Ya? Este objeto, esta planilla, básicamente. ¿Ya? Y por ejemplo, a través de una función, glimpse, que se llama en este caso, pero existen otras tantas, puedo tener rápidamente un resumen de qué de qué es lo que tengo. ¿Ya? Me dice al tiro que tengo que algo que ya habíamos visto, 15 columnas, 346 filas, las distintas columnas que tengo, ¿ya? El tipo de las columnas, por ejemplo, CHR es de carácter, ¿ya? Cuando región es una variable tipo texto, y me tira los ejemplos del texto que voy a ver. Tengo, no sé, por ejemplo, no sé, los votos válidos, es una variable DBL, es de double, que es de número, un número,
¿ya? Y ahí podemos ver básicamente un ejemplo o un vistazo al tipo de datos que tenemos. En este caso la mayoría son números, ¿ya? Porque son distintos votos, participación, en fin, pobreza, son todas variables numéricas, y hay algunas que son de texto, ¿ya? Que son la comuna, la región, el distrito, etcétera, etcétera. ¿Ya? Este es un ejemplo de una, como tantas funciones que existen para poder tener una idea de los datos que tenemos. Dicho eso, quiero saltar al tiro a hacer un análisis más o menos rápido de la información que tenemos y algunas cosas que nos permite rápidamente visualizar este tipo de herramientas. Entonces, por ejemplo, yo les dije que me interesa analizar el tema de participación, ¿ya? Participación y pobreza, les adelanto. Entonces, lo primero que voy a hacer, y ahí van a ver también un poco la gracia de tener este reestudio en este caso, si yo aprieto este botón, me aparece acá en este caso, quiero ver la distribución, ¿ya? En los niveles de participación. ¿Ya? Y los niveles de participación los quiero ver a través de un histograma. ¿Ya? Este histograma básicamente me muestra la frecuencia respecto a los distintos niveles de participación, y podemos ver básicamente que la participación va, no sé, desde más o menos 0,1 a será un 0,8 por ahí, pero vemos que la concentración está más o menos por ahí por el 0,5. De hecho, si mal no recuerdo, es 0,5, 50% de participación, es decir, dado un padrón X, la mitad de la gente está yendo a votar. Perdón, me faltó una cosa decirle antes, es que bueno, yo voy a estar viendo el código de esta primera parte, pero también les dejé disponible en el material, si es que lo descargaron, un archivo un poco más como didáctico, un HTML, que básicamente es el mismo código que vamos a ver, lo mismo, pero lo pueden ver de una forma más así, ya en el fondo van a ver lo mismo, pero lo dejé en un formato un poco más amigable, si es que así les acomodara para después o bien ahora. Ya, entonces tenemos, primero que nada, vemos hay bastante heterogeneidad en la participación electoral en esta última elección que hubo en Chile. ¿Ya? Pablo, ¿Sí? tenemos una pregunta en el chat ¿Sí? ahora. Dale. Mauricio Catreán pregunta, al trabajar los datos en el estudio, ¿los datos analizados quedan públicos? No, para nada. En el fondo, por ejemplo, ahora yo estoy trabajando con mi computador aquí, mi computador personal es lo que están viendo, y en el fondo todos los análisis que yo esté haciendo quedan acá. Yo decidí compartirlos con ustedes, entonces, claro, no son públicos en el sentido de que yo se los compartí, pero si no los comparto, no son públicos, son totalmente privados, a menos que uno tome la acción de compartirlos, así que no tengan cuidado. ¿Ya? Bueno, continúo entonces. Quiero hacer una pasada rápidamente para tener una idea de los análisis que estamos haciendo para mostrarles después estas potencialidades que les decía. Ya, entonces, en Chile vimos que en la última elección fue bastante heterogénea la participación. El promedio nacional fue sobre el 50%, levemente sobre el 50%, y que algo que más o menos lo podemos ver también de acá, de esta distribución. Vemos que la mayoría de las comunas se concentran en esta área de acá, ya que van entre, no sé, entre el 45 y el 55, ya me muero. Ya. También después de ver esto fue algo que fue haciendo así bastante como lo que haría normalmente como para ir analizando esta información. Entonces este gráfico de histograma lo hacemos a través de esta librería que se llama ggplot, que fue la que cargamos acá arriba. ¿Ya? Y ahora cambiando básicamente una parte de nuestro código, quise analizar esta distribución a nivel regional. ¿Ya? Que es lo que vemos acá. Ahí pueden ver que yo puedo hacer suma a los gráficos. Y por ejemplo ahora, en vez de ver cómo se distribuía nacionalmente la participación en las comunas, quise ver cómo se distribuía a nivel regional. Y acá está ordenado de norte a sur. Algo interesante que no esperaba, y al tiro se puede ver, es cómo al alejarse, la región metropolitana es la que tiene mayor participación, ¿ya? Tiende a tener mayor participación. ¿Ya? Acá estamos viendo un box plot que lo que nos da es la distribución, básicamente en todas las regiones. Esta cajita nos muestra básicamente la dispersión que hay en participación en la región metropolitana para todas sus comunas, pero vemos que tiende a estar más tirada hacia la derecha. Y vemos cómo al alejarnos de la región metropolitana, ¿ya? Porque esto está de norte a sur, de Arica a Magallanes, la participación tiende a disminuir.
¿ya? Súper interesante, lo encontré yo al menos ese resultado. Vemos también cosas como en Magallanes, si se dan cuenta, la caja y estas líneas tienden a ser muy largas. Eso significa que en Magallanes hay mucha dispersión. Es decir, hay comunas con muy baja participación y hay comunas con muy alta participación. ¿Ya? Eso es lo que nos está mostrando esta cajita. Y mientras que en la región de los ríos tiende a ser más bien chiquitita esta cajita. Es decir, las comunas tienden a tener participación más o menos parecida. ¿Ya? Eso es lo que nos está mostrando este gráfico. ¿Ya? Ahí nuevamente, cuando yo voy generando los gráficos, aparecen aquí a la derecha, abajo, y yo les puedo hacer zoom para verlos con más detalle. ¿Ya? Luego de eso, bueno, como les decía, esto me permitió ver más o menos el nivel de participación, la heterogeneidad también regional, y después, bueno, quería ver cuáles son las comunas con mayor y menor participación, y justamente la región metropolitana, que era la que tendía a tener mayor participación, es la que tiene es la que tiene la comuna con mayor participación también, que es Vitacura, donde hubo casi un 73% de participación, es decir, 7 de cada 10 personas que pueden votar, votaron. Mientras que en Antofagasta, en la comuna de Ollagüe, fue cerca del 15% las personas, 14% de las personas que votaron. Y ahí esa fue la comuna que menos votó. Eso como primero análisis respecto a la participación. Pero como yo les decía, quería hacer una especie de análisis respecto a cómo se relacionan las variables de pobreza y de participación. ¿Ya? ¿Tienen alguna relación? A mayor pobreza, mayor participación o menor participación. ¿Ya? Es un poco eh, lo que quiero analizar. Y en el fondo, un poco volviendo al código, todos estos tres análisis que acabo de hacer para la variable participación, ¿ya? Normalmente eso es lo que estamos estudiando, participación, ¿ya? Esa es la variable que estamos analizando. Yo literalmente agarré este código, estas pocas líneas de código, las copié y ahora le cambio a pobreza, ¿ya? Porque quiero analizar ahora la variable pobreza. Y eso es justamente lo que viene después. En el fondo son las mismas acciones, pero reemplazando la variable. Entonces, por ejemplo, si queremos analizar la variable pobreza, hago el mismo gráfico, por así decirlo, el mismo histograma para analizar ahora cómo se distribuyen los niveles de pobreza a nivel comunal. ¿Ya? Entonces vemos que algo así como, bueno, hay desde muy bajo, casi cero, hasta niveles cercanos al 30%. Eso es lo que estamos viendo acá. Pero que el grueso está básicamente entre 10% y llamémosle el 15%, por aquí, más o menos. ¿Ya? De forma similar, quise hacer un análisis a nivel regional. ¿Ya? Entonces, un poco los mismos análisis, pero para otra variable en este caso. Entonces, acá podemos ver que tenemos, por ejemplo, las regiones como Magallanes, que tienden a tener niveles de pobreza más bajos, ¿ya? Y con una dispersión no tan grande. Tenemos por otro lado Arica y Parinacota, que tienden a ser las comunas con mayor pobreza, pero sí con una dispersión un poco más grande. Y entre medio hay distinta en el fondo, realidad. ¿Ya? Vemos que los extremos son estas dos regiones. Justamente son las regiones extremas, en el fondo, la del más al norte y la de más al sur del país. ¿Ya? Y de forma similar, solo para terminar esta primera parte, quise ver, ok, cuáles son los primeros, o sea, cuáles son las comunas con mayor y menor pobreza. En este caso, vemos que la comuna de O'Higgins tiene cerca de un 1.5% de nivel de pobreza de ingreso, mientras que la comuna de Alto Biobío tiene casi un 30% de pobreza. Que eso básicamente son estos dos extremos que estamos viendo aquí, en este histograma. ¿Ya? Y todo lo demás está entre medio. Veo que hay harto movimiento en el chat, así que no sé, Mariana, si es que quiere Sí, levantar Pablo, una... quería preguntarte, James Florian pregunta, ¿qué reflejan los puntos en el gráfico? Sí, en este caso, acá. Me imagino que habla de los histogramas, o sea, perdón, de los boxplot. Sí, bueno, los boxplot, como les decía, bueno, no quería profundizar mucho, pero en el fondo nos muestra distribución, ¿ya? Distribución de los datos. La cajita, ¿ya? Voy a tratar de ser lo más rápido posible, la cajita nos muestra
la línea es la mediana, es decir, es el valor que está que divide nuestros datos en la misma cantidad de datos hacia la izquierda y hacia la derecha, por así decirlo, la distribución. ¿Ya? Este extremo de la caja nos da el percentil 75, esta cajita de acá nos da el percentil 25, ¿ya? En la distribución de los datos. El extremo de las líneas nos da lo que está a 1.5 veces, 1.5 o 25, depende del criterio, lo que está a 1.5 de este percentil de acá hacia este lado, o bien de este percentil de acá hacia este lado, y los puntos son lo que está más allá de ese criterio. ¿Ya? Y esto, los boxplots suelen ser utilizados, o este criterio, para identificar outliers. ¿Ya? Entonces podríamos decir de que los puntos que nos están dando acá son outliers de esta distribución regional. ¿Ya? Es decir, la mayoría de los datos están acá, están considerados por esta cajita con estas líneas, y estos puntos son más bien datos que son atípicos a la distribución de la mayoría de los datos en la región. ¿Ya? Básicamente, entonces, es un criterio de definición de un outlier o un dato atípico, el puntito. ¿Ya? Si buscan boxplot en Google, les va a aparecer la explicación así bien detallada en Wikipedia o en alguna de esas páginas. No sé, Mariana, si quieres hacer una pregunta más. Sí, ahora Sebastián Romero preguntó, ¿pueden ser datos aislados? Como que no son normales. ¿Datos qué, perdón? Aislados. Los puntos. Creo que sí. Sí, o sea, me imagino que le estaba respondiendo a la pregunta. Claro, son datos atípicos, ¿ya? Ahora, ojo, es un criterio para definir datos atípicos, no es el único, ya para que no se queden con eso, pero es una forma de definir efectivamente datos o aislados quizás, bueno, pero un dato como raro a la distribución del grueso de los datos. Eso es básicamente lo que nos muestra. ¿Ya? Y Luis Villegas había comentado antes, no estoy segura si es una pregunta, pero escribió, con RStudio se puede hacer la publicación de los reportes, ejemplo como lo hace Power BI o QlikView. Sí, vamos para allá. Sí. Gracias, esas eran todas las preguntas. Voy a terminar con esto y ahí vamos a avanzar a esa otra aplicación. Como les decía, esta primera parte les quiero mostrar básicamente cómo uno ocupa RStudio en este caso a través de los scripts para hacer ciertos análisis, y luego vamos a saltar rápidamente a cómo usamos también estas herramientas para hacer reportes o bien quizá un dashboard o cosas así. Vamos para allá. ¿Ya? Entonces voy a tratar de terminar rápido estos análisis. ¿Ya? Nuevamente queda disponible. ¿Ya? La gracia es que ustedes después, ya sea si se ocupan esta herramienta o si la quieren explorar, va a estar disponible para siempre ustedes, van a poder después volver a ver el código, ver qué hacía cada parte, ¿ya? Porque entenderán que si me detengo en cada detalle, no terminamos nunca. ¿Ya? Pero nuevamente, como les digo, después podemos también hablar un poco más de esas cosas si les interesa. ¿Ya? Entonces lo que voy a avanzar ahora, ya teniendo, por así decirlo, un análisis de estas dos variables independientemente, voy a empezar a ver qué pasa con las dos variables interactuando, es decir, cómo se relacionan estas dos variables. Hasta ahora las analicé individualmente. Entonces voy a hacer ahora un gráfico donde voy a poner en un eje, en el eje X, ¿ya? Y ahí ya lo pueden ir viendo, quizás así, aunque no sepan R, pueden entender que aquí le estoy diciendo en el eje X que me ponga la variable población, y en el eje Y que me ponga la variable participación. ¿Ya? Quiero ver cómo varía la participación respecto a la pobreza. ¿Ya? Acá básicamente le estoy diciendo que me haga un gráfico de puntos, ¿ya? Y que me haga una línea de tendencia. Eso es lo que le estoy diciendo acá. ¿Ya? Porque quiero que no solo me muestre los puntos, la dispersión, sino que me muestre cuál es la tendencia, cómo se mueven esos datos juntos. ¿Ya? Y todo lo de acá es más bien cosa cosmética, ¿ya? En el fondo, las distintas leyendas, los títulos, etcétera, etcétera. Entonces ahora voy a hacer un gráfico de este tipo, lo voy a hacer un zoom. ¿Ya? Entonces este es un gráfico usando todas las comunas del país, donde quise ver, cómo se mueve la participación electoral, el eje Y, respecto al eje X, que es la pobreza. Y entonces, bueno, vemos que hay una dispersión bastante grande, ¿ya? Cuando vemos cómo los datos están repartidos en esta nube de puntos que se suele llamar, pero al hacer esta línea de tendencia, que es una línea de regresión, para aquellos que hayan tenido algún curso donde hayan visto ese tema, básicamente una línea de regresión que nos muestra que la tendencia es a la baja. ¿Qué significa esto? Que hay una relación, ¿ya?
hay una relación, ojo, no estoy diciendo que sea así, hay una relación al menos en estas dos variables de que a mayor pobreza tiende a haber menor participación electoral. ¿Ya? Eso es lo que nos está mostrando esta línea de tendencia. ¿Ya? Obviamente, nuevamente es algo, esto estamos en un análisis simple, pueden haber muchas explicaciones, analizando solamente estas dos variables, lo que sí vemos es que a mayor pobreza tiende a haber menor participación electoral. Ahora bien, nosotros quizás quisiéramos hacer un análisis estadístico de la relación entre estas dos variables, y eso es lo que hago acá en estas pequeñas, tres líneas de código. Voy a hacer una regresión lineal, que es básicamente la regresión lineal que representa esta curva que acabo de graficar, pero que solo la grafiqué, no le pedí información. Por ejemplo, no sé cuál es la pendiente, no sé cuánto disminuye la participación a medida que aumenta la pobreza. Entonces eso lo puedo hacer a través de un análisis de regresión simple, donde estoy pidiéndole que me explique participación a través de pobreza. ¿Ya? Básicamente lo mismo que estuve graficando. Y esto a través de un par de líneas de código obtengo lo siguiente. ¿Ya? Básicamente esta es la pendiente de mi curva. ¿Ya? Y esto como lo traduzco es algo como que por cada punto porcentual de pobreza que extra, la participación tiende a disminuir en algo así como 0.6 puntos porcentuales. ¿Ya? Eso es esa es la pendiente de esta curva. ¿Ya? Que es básicamente esta estimación que hacemos a través de una regresión lineal. ¿Ya? Si no han tenido cursos de regresión, no se preocupen por todas las cosas que están viendo ahí, pero básicamente lo que acabamos de calcular a través de una función súper simple es la pendiente de esa curva. ¿Ya? La pendiente entre la relación entre estas dos variables. ¿Ya? Y si alguien ha tenido curso de estadística, ahí podrá ver que esto es una relación estadísticamente significativa. ¿Ya? Ahora bien, esto es a nivel nacional. ¿Ya? Entonces después yo también quise ver, ok, pero así como hice análisis a nivel regional, quise replicar este gráfico, pero a nivel, para cada región, para ver cómo se comporta. Y esto lo hice nuevamente tomando el gráfico que acabo de hacer, este de aquí, y le agregué solamente una línea de código, y miren lo que me permite hacer esta nueva línea de código. Ahora apretando lo ejecuto, y va a aparecer aquí. Ahí está. Ahora sí. Ahora hice el mismo gráfico, pero ahora dividido por región. Y si se dan cuenta, la tendencia a la baja al parecer es similar, o sea, no similar, perdón, se repite en la mayoría de las regiones. En algunas, de hecho, en Arica se ve mucho más marcado, pero tenemos también mucho menos puntitos, mucha menos comunas. La metropolitana se ve claramente. Tenemos regiones donde esa relación parece que no se sostiene. Si se ven en Ñuble y en Magallanes, el nivel de pobreza, al parecer, no tendría relación con el nivel de participación, porque vemos una línea plana, básicamente, donde no hay cambio. Y aparecen otras regiones como en Aysén, donde al parecer es al revés. A mayor pobreza tiende a haber mayor participación, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente podemos ver cómo el análisis nacional, que nos da una idea gruesa de cómo se comportan estas dos variables, al ir incorporando, o más bien al ir pidiéndole que nos muestre si hay heterogeneidad, en este caso a nivel regional, vemos que existe. ¿Ya? Y esto también obviamente es súper importante a la hora de hacer análisis, pero más allá de eso, porque estamos hablando de R en este caso, lo que quiero que destaquen es cómo, habiendo hecho este gráfico ya, este gráfico simple, ya, de un solo gráfico, solo agregándole una línea de código, que es esto de acá, que es básicamente una instrucción, y le digo, ok, hazme ese gráfico, pero ahora para todas las regiones, me permite hacer un gráfico, ahí ustedes juzgarán, pero perdón, que en el fondo da bastante información. ¿Ya? Y ahí un poco siempre me gusta hacer el paralelo, asumiendo los costos fijos de aprender obviamente a programar, de cómo saltar entre análisis de esta forma es mucho más simple cuando uno tiene las herramientas de la programación que, por ejemplo, quizás con herramientas más análogas en el sentido de que tengo que hacer muchos clics, mover para allá, para acá, como son Excel, ya entendiendo que en Excel uno puede hacer también muchas cosas y análisis súper profundo. ¿Ya? Pero en el fondo, por así decirlo, asumiendo igual nivel de Excel y de programación,
en mi experiencia, hacer estos saltos entre análisis, solamente agregando una o dos instrucciones, son súper simples a la hora de usar esta herramienta, ¿ya? Nuevamente, si no saben programar, yo les estoy mostrando chino, y eso lo entiendo, yo también lo viví, pero en el fondo es la motivación de que una vez cuando uno ya maneja esta herramienta, hacer estos análisis se va haciendo casi trivial, en el fondo, tratar de sacar estas distintas como capas, por así decirlo, de análisis. Dejo hasta ahí el análisis, por así decirlo, de estas dos variables. Aquí dejo dos cosas más que son para hacer unos mapas, pero voy a avanzar a la parte, al otro demostración, ¿ya? Para no retrasarme mucho, que es algo que ya preguntaron en el fondo. Ok, puedo hacer análisis, eso lo puedo hacer también perfectamente en Excel o en otro software. Al tiro te doy, Pablo, Mariana, sí. antes de pasar al análisis, había dos preguntas. Ok. Víctor Manuel Conte pregunta, ¿se puede tener acceso al código mostrado? Sí, quizás entraste después, si pueden ahí compartir de nuevo el link, está todo disponible, ya está todo disponible en GitHub, y lo pueden, como les mencionaba, solo va a ser acá. Esta página, si la pueden mandar, por favor, a alguien, Ya. pueden descargarlo aquí, ya, y ahí van a descargar todo el código. Y César Méndez pregunta, ¿en qué área de negocios se ocupa más R? Chuta, es una súper buena pregunta. No tengo la última estadística al respecto, pero yo he trabajado en las instituciones que he trabajado, yo lo he visto a través de distintas áreas, ¿ya? Obviamente está muy vinculado como a las áreas de estudio o a las áreas de TI que tienen alguna variante de analítica, por así decirlo, de datos, ¿ya? Business Intelligence, cosas de ese tipo. ¿Ya? Generalmente R, para todo el tema de analítica, de análisis estadístico, de análisis, visualización de datos y todas esas cosas, en mi opinión, yo también ocupo Python, ¿ya? En mi opinión, R siempre lleva un poco la delantera. ¿Por qué? Porque tiene un equipo de desarrollo, está muy vinculado a las áreas académicas. Entonces, si es que salen nuevas formas de estimación y cosas así, de las facultades de estadística o de estadístico o académicos que trabajan esto, tienden a trabajar con R. Dicho eso, Python también rápidamente adapta esta herramienta, entonces en ese sentido son similares. Entonces, Python tiene también otras ventajas sobre R, claramente. Con eso mismo, solo, Daniel dale. Sepúlveda pregunta, en la práctica, ¿cuáles serían las ventajas de usar R frente a Python? Como estabas hablando de la comparación, considerando que no es investigación, sino más bien aplicación en el área industrial, o comercial, operacional, marketing. Sí, es relativo, es relativo. Yo, como les digo, ocupo R y Python. Yo prefiero R, siempre se me ha hecho más intuitivo, más fácil, en fin, eso es muy de gusto. Pero con R, en fondo, yo acabo de decir que R está muy vinculado al área académica, pero ahora les voy a mostrar en el fondo, se ocupa también para otras cosas, ¿ya? En el fondo se ocupa en las empresas, se ocupa, no sé, en el Estado, donde trabajo yo actualmente, y no solo para hacer análisis, de hecho eso es lo que quiero moverme ahora, sino para hacer también cosas como automatización de procesos, reportería, dashboards, etcétera, etcétera. Se puede hacer también. ¿Cuál es mejor? Pucha, no sé, es súper relativo, va a depender mucho de los equipos que ocupan los mismos equipos. ¿Ya? En el fondo, si hay un equipo donde todos ocupan Python y tú ocupas R, chuta, obviamente no va a funcionar. Si todos usan R, ya hay con Python, etcétera, etcétera. Como es súper relativo, es súper relativo. Ahora bien, sabiendo uno, es muy fácil aprender el otro también. ¿Ya? Tienen muchas similitudes. Tienen muchas similitudes. Entonces, no sientan que el casarse con uno están necesariamente desviándose del otro. O sea, se están desviando, pero no necesariamente están perdiendo el tiempo si es que el día de mañana quieren aprender el otro. ¿Ya? No son antagonistas. ¿Ya? De hecho, yo en muchos proyectos trabajo con las dos. Hay cosas que me gusta cómo se hacen en Python, y hay cosas que me gustan en R, y las puedo meter en el mismo proceso. Es posible hacer esas cosas. ¿Ya? Y entre medio Excel y SQL, en fin, otras cosas que van apareciendo ahí cuando uno trabaja con datos. Eso es importante, SQL, si trabajan en organizaciones con bases de datos. Ambas herramientas, R y Python, en ese sentido me gusta más R,
tiene muy buena interacción con los motores de base de datos. Entonces es súper simple interactuar con estos motores de base de datos si uno trabaja en una institución que trabaja con ese tipo de organización de la información. ¿Ya? Después voy a dejar un espacio quizás para preguntas, solo para preguntas, pero no quiero dejar esta segunda parte de hacer más rápida, porque solamente quiero mostrarle como esta otra parte. Ya básicamente lo que acaban de decir suele ser como el estigma quizás que tiene R, como que uno lo lee, pero uno que en verdad trabaja con esta herramienta, siempre quedo como, no es tan así, no es tan así. Quizás lo era hace, no sé, 5 años, 10 años, pero hoy día no es así. Y la segunda y la tercera demostración la voy a mostrar un poco como en conjunto para ir terminando esta parte, porque nuevamente no puedo entrar al detalle por el tiempo, pero sí después les voy a dejar algunas referencias para que profundicen, pero no quiero terminar sin mostrarles el potencial que uno puede armar con esta herramienta, que es R. Y lo que les quiero mostrar, por ejemplo, es cómo usar esta herramienta para hacer reportes, ¿ya? Reportes automáticos. Y en este caso, voy a mostrarle al tiro el resultado para después volver un poco a qué es lo que está pasando por detrás. ¿Ya? Todo está disponible, como siempre. En este script, yo básicamente lo que les voy a estar pidiendo, y ahí ustedes cuando vean el script, si lo quieren ver en detalle, está un poco más explicado, como acá hago esto, acá hago esto. Lo que le voy a pedir es que me agarre los mismos datos con los que ya hemos estado trabajando, estos datos por comuna, de pobreza y de participación. Voy a pedirle que me haga un reporte, ya un informe, y que lo genere en Word. ¿Ya? Y en ese reporte va a estar haciendo distintas cosas. Va a estar haciendo básicamente los análisis que ya hicimos, como entre pobreza y participación. Me va a mostrar también, le voy a pedir que me haga una tabla con cierta información y un mapita. Y le voy a pedir que haga eso para cada región de Chile. Es decir, le voy a estar pidiendo a R que agarre los datos, nuevamente, que ya vimos, y que me haga 16 reportes estándar, pero obviamente con la información que corresponda para cada región. Entonces, se los voy a mostrar lo que genera, y ahí podemos volver un poquito para atrás para explicarle qué es lo que está pasando. ¿Ya? Esto, para que vean lo que está pasando también. Esto, si ustedes lo ejecutan en sus computadores, va a pasar. Voy a borrar esto para que lo vean en tiempo real. Un poco, ahí está. Ya. Entonces, esta carpeta está vacía, como pueden ver. Yo lo que voy a hacer ahora, como les digo, voy a mostrarle el resultado y ahí después podemos volver. Le estoy pidiendo ahora que me vaya ejecutando reporte por reporte. Y eso está haciendo. Ya, eso lo está haciendo. Y si vamos a la carpeta, vemos que ya me generó el reporte de Valparaíso, ahora me va a generar el de Metropolitana, me va a generar, bueno, y así, etcétera, etcétera. Va a ir generando los 16 reportes. Voy a ir abriéndolos para que vean lo que estamos generando. ¿Ya? Este es el reporte de Biobío, de la región de Biobío. Y si se dan cuenta, generé un reporte súper corto, pero básicamente donde pueden ver algunos detallitos, como el signo del GovLab, en fin, bueno, tiene un título, mi nombre, la fecha de hoy, una especie de introducción, una tabla, donde me muestra a nivel regional los distintos datos sobre participación, destacando en este caso el de la región de Biobío, que es el reporte que estoy analizando en este momento. Puedo ver el gráfico, este gráfico que les mostré antes por región, ahora solo en este caso para Biobío, ¿ya? Estos son el gráfico de Biobío, y también, bueno, un pequeño análisis de cuál es la pendiente de esa relación, y un mapita. ¿Ya? Ahí hay una cosita que la puedo arreglar. ¿Ya? Ya, este es el reporte de Biobío. ¿Y cuál es la gracia? Que si yo abro, por ejemplo, el reporte de la Metropolitana, ¿ya? Vamos a ver que la estructura es exactamente la misma. Desde ya vemos que el nombre cambió, obviamente, ¿ya? Metropolitana. ¿Por qué? Porque en el fondo ven cómo cambia también dónde destacó, porque ahora estamos en el reporte de la Metropolitana. Si vamos hacia abajo, el gráfico, vemos que es el gráfico ahora distinto. ¿Por qué? Porque es el reporte de la región metropolitana. Todo viene de los mismos datos, pero en el fondo pedí que me dividiera la información. Vemos también que el gráfico obviamente ahora es de la metropolitana,
a diferencia del de BioBio. Vemos también que esta pendiente, que era del gráfico de BioBio, que era 0,69, para el caso de la metropolitana es 1,32 negativo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y lo mismo va a pasar en el fondo para cualquiera de los reportes que abramos. ¿Ya? Básicamente, como ya les mencionaba, ahora es Ñuble, tenemos ahora el gráfico de Ñuble, el mapita de Ñuble, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esto, y ahora un paso para atrás, esto lo hice a través de una herramienta que se llama RMarkdown, ¿ya? RMarkdown, ¿ya? Que nuevamente también está disponible en el código que les subí. Básicamente este es un archivo Markdown, que es un archivo que nos permite combinar texto con código. ¿Ya? Básicamente acá está el reporte, por así decirlo, escrito en R. ¿Ya? Este texto es el mismo que aparece en el reporte que ustedes ven. ¿Ya? Aquí es donde se genera la tabla, etcétera, etcétera. La gracia es que yo le doy, por así decirlo, yo genero una plantilla de reporte que luego yo hago que varíe, en este lado de acá, según región. Entonces es la misma plantilla, es los mismos análisis, pero obviamente yo pongo donde quiero que las cosas vayan variando según el parámetro que yo defina para variar, en este caso región, puede ser cualquier cosa, ¿ya? Puede ser un análisis distinto por, no sé, por trimestres o por cualquier variable que uno quiera en el fondo realizar. ¿Ya? Ya, esta herramienta es súper potente. Entonces, aquí, ¿y por qué le quería mostrar esto? Un poco por lo mismo que se mencionaba antes. No solo uno puede generar análisis, por así decirlo, como que uno contiene acá y, y saca conclusiones, como alguien decía, como yo decía, y como alguien también decía, académicas, ¿ya? Por así decirlo, aunque no necesariamente son académicas, pueden ser análisis también de cosas de cualquier trabajo, sino también generar productos, ¿ya? Hay productos listos para su uso. ¿Ya? Acá vemos unos reportes relativamente simples, pero en mi caso, por ejemplo, la Superintendencia de Medio Ambiente, yo he podido automatizar distintos tipos de reportes, de información por un lado, pero también cosas como, no sé, formulaciones de cargo, o bien mandar correos automáticos a distintas empresas según los indicadores que tengan ambientales de forma automática, en fin, cosas que uno asocia quizás a otro tipo de herramientas, se pueden hacer con R también. ¿Ya? Y para cerrar esta idea, luego podemos profundizar porque me imagino que hay preguntas. Alguien lo mencionaba, también existen herramientas para generar aplicaciones o dashboards en R. ¿Ya? Y quizás lo habrán escuchado, Shiny es la forma de hacerlo, o una de las formas de hacerlo en R. Y aquí también les dejé disponible el código, pero si yo si yo aprieto acá que me corra la aplicación, no es muy bonita, le adelanto, ya es bastante rudimentaria la que hice, pero para que quede la idea, ya en el fondo, este es un mini dashboard que hice, nuevamente súper rudimentario, pero de nuevo, para mostrarles como la idea de lo que se puede hacer, uno después de esto puede darle todos los detallitos que quiera uno como de forma, pero nuevamente, tengo aquí, volviendo a los mismos datos, tengo el gráfico por región, tengo en este caso la regresión, ¿ya? Ahí está la pendiente, y el mapita, acá de forma interactiva. Y yo puedo jugar aquí con las regiones modificándola y me lo va a ir... mi computador está un poquito lento, eso se demora. ¿Ya? Pero ahí puedo ir variando con las distintas regiones y tengo de nuevo, un dashboard súper simple, pero se pueden hacer, si ustedes buscan Shiny en Google, R-Shiny, les van a aparecer cosas súper potentes. De hecho, nuevamente, en la superintendencia, una colega hizo un dashboard que es para analizar los humedales de Chile. Entonces, son varias cosas. Por un lado, una aplicación que está mapeándote los humedales, haciendo análisis por detrás, y eso está disponibilizado en una página interna, entonces todos tienen acceso a esa página. Entonces, no solamente vive en su computador, sino que vive en este caso todos tienen acceso. Entonces, esas cosas nuevamente son cosas que también se pueden hacer con R. ¿Ya? Entonces, no es solamente cosas académicas, no, llamémosle académica cuando los análisis no necesariamente son académicos, pero no es solamente para hacer análisis y visualizaciones, sino que también uno puede hacer este tipo de cosas. Y me quedo corto, ya en el fondo se pueden hacer muchas otras cosas más. Pero un poco ese es como el mensaje, por así decirlo.
Estas herramientas de programación, en este caso R, pero podemos ampliarlo a otras, tienen un potencial súper grande, súper grande, no solo para facilitarnos el tema del control, como ya les decía, del proceso. ¿Ya? En el fondo, este código que está escrito acá, este análisis, si me los piden después, mañana, y yo en el fondo puedo ejecutarlo nuevamente y va a tener exactamente lo mismo. Si por alguna razón se cambió un dato del CERVEL, yo puedo ejecutar ese código que hice para extraer los datos y lo voy a tener automatizado en el fondo al momento. Entonces, tengo control en todo el proceso. Tengo reproducibilidad, ¿por qué? Porque sé el paso a paso que se está haciendo. ¿Ya? Que algo quizás con el Excel, si yo borro una columna, muevo una celda, es cosas que yo pierdo la trazabilidad de ese proceso. Eso por un lado, y también tiene este potencial de, nuevamente, generar productos, ¿ya? En el fondo, generar, meterse, por así decirlo, en el proceso de, ya sea del negocio o en procesos de alguna institución, ¿ya? Y generar valor a través de esas potencialidades, ¿ya? Voy a ir cerrando la presentación y después para que me hagan las preguntas que quieran, pero solo para cerrar las ideas y ahí podemos entrar a sus preguntas, ¿ya? Bueno, quería reforzar una idea que dije al principio, esta idea de, y no solo para R, pero para en realidad para cualquier cosa hoy en día, pero con la programación está súper potenciado, esta idea de las comunidades, ¿ya? Entonces, alguien preguntaba por referencias, bueno, dejo una primera referencia, que es esta, como ocupen mucho Google, en particular si googlean foro típico Stack Overflow, típico para temas de programación, ¿ya? Y yo creo que no hay respuesta que no he encontrado en Stack Overflow, muy poca. ¿Ya? Hay algunos que son especializados en R, ¿ya? R bloggers. También Twitter, yo ocupo Twitter muchísimo como una fuente para mantenerme actualizado. Si uno busca ese hashtag RStats, van a encontrar millones de cosas. Yo suelo seguir gente no solo de R, sino de otros lenguajes, pero a mí que me gusta usar Twitter, también es una forma súper buena de estar al tanto a cosas nuevas que van apareciendo, modificaciones a ciertas funcionalidades, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, obviamente, quizás está de más decirlo, obviamente el Internet es fuente infinita de información. Dicho eso, fuentes un poco más formales, por ejemplo, este R for Data Science, es un libro online que está en inglés y en español. Ahí están los links. Esta presentación también está en el material que yo lo subí, así que lo van a tener disponible. Súper buena guía, por así decirlo, para empezar a usar R. Ahí dice for Data Science, pero claro, es para el manejo de datos, y etcétera, etcétera. Una muy buena introducción, se la recomiendo totalmente. Este libro no dejo siempre lo pongo cuando hago estas presentaciones, aunque no tenga que ver, porque de alguna forma todo esto de la programación eventualmente cae en temas como de machine learning y cosas así, que son cosas que también me toca hacer a mí, por ejemplo. Y este libro es la Biblia para mí, para los que quieran introducirse en temas de machine learning, ¿ya? Muy bueno, y está con aplicaciones en R, entonces también pueden ir aprendiendo R y al mismo tiempo cosas de machine learning o estadística, cosas así. Súper buen libro. Y bueno, esto no lo mostré ahí, pero en el fondo el mismo R tiene su función de help, es súper buena. Si uno ocupa cualquier función que uno tenga una duda, uno le pone un signo de interrogación y el nombre de la función, te va a entregar una explicación súper acabada de lo que hace la función. ¿Ya? Por ejemplo, lo voy a hacer para que lo vean acá en tiempo real. Si yo pongo ggplot, lo puse en mayúscula. Pongo ggplot, me tira acá una paginita con mucha explicación acabada de lo que hace esa función y al final ejemplos. ¿Ya? Ejemplos que yo puedo de hecho agarrar acá y debería poder ejecutarlo ahí. Y me muestra el ejemplo. ¿Ya? Entonces, R en sí también tiene su propia, su forma de, por así decirlo, de curar los paquetes, tiene como un peer review también de paquete, en ese sentido sí es bien académico. Te exigen, por ejemplo, que la documentación sea súper buena, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso, bueno, y para ir cerrando nuevamente, para abrir las preguntas, que me imagino que veo que hay harto movimiento, solo cerrar con un poco, dado que esta invitación la hace el GovLab, mencionarle alguna instancia en las que yo estoy involucrado. Hay un curso que se llama
introducción a R para ciencias sociales, pero en realidad aplicable para cualquier ámbito. ¿Ya? Es un curso introductorio de R online, ¿ya? Que va desde lo más básico, desde instalarlo, hasta hacer algunos análisis, en fin, visualizaciones, etcétera, etcétera. Curso súper introductorio, pero es una buena guía si es que nunca han trabajado con esta herramienta. Tenemos un curso que de hecho acabamos de terminar la segunda versión, que es un curso de automatización de reportes con R, que es un poco ligado a esto que les mostré de generar estos Word. Ahí ya entramos más en detalle, ahí sí vamos obviamente a cómo se hace. Ahí la idea es que les enseño a hacer esos reportes. Ahí sí la idea es que lleguen con un poquito más de conocimiento, porque no les vamos a enseñar a descargar ni qué es R, sino que se asume un cierto conocimiento de R y tratamos de rápidamente llegar a cómo usarlo para automatizar reportes. Eso es básicamente ese curso. Y bueno, el diplomado, que igual lo aproveché de poner acá, el diplomado de la UAI, que yo también soy profe desde el 2017, ahí se ve de todo. ¿Ya? En el fondo ahí partimos aprendiendo a programar, y después termina, en el fondo, vemos estadística, después, bueno, machine learning, text mining, análisis geoespacial, etcétera, 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 hacia adelante. Entonces también es parte de la oferta que tiene la universidad. ¿Ya? Con eso me voy a callar por ahora, o sea, voy a dejarles para que Mariana canalice alguna de las preguntas. De todas maneras les dejo ahí, porque quizás hay preguntas que no se hacen, o bien preguntas que no se puedan responder. Les dejo mis contactos, porque como les digo, yo feliz de, si me contactan, responderles, si quedaron dudas particulares de lo que presenté, entendiendo de que les mostré muchas cosas, pero nuevamente la idea es mostrarle el potencial, no entrar al detalle. Si tienen dudas, me pueden escribir o me pueden agregar a las redes sociales, yo ahí también siempre comparto cosas. O bien si el día de mañana, ya cuando empiecen a revisar lo que les subí, tienen algunas dudas, yo siempre que el tiempo permita, feliz de seguir en contacto y de poder responder sus consultas. ¿Ya? Ahí, Mariana, te doy el pase para las preguntas. Gracias. Se han acumulado varias preguntas. Voy con la primera. Carlos GC pregunta, una ventaja de R es la automatización de procesos. ¿Qué otra ventaja tiene sobre softwares tradicionales como SPSS, Stata, que a través de Python también logran automatización, considerando que R ofrece una interfaz más árida de comprender sobre estos softwares? Sí, a ver, mira, yo soy súper, estoy súper en contra de antagonizar las herramientas. Yo creo que son complementarias. Ahora bien, yo usaba Stata efectivamente antes. Voy a hacer el símil con Stata principalmente, y SPSS ocupaba un poco, pero los voy a poner en el mismo saco a Stata y SPSS, entendiendo que tienen diferencia. R tiene muchas más integraciones de forma más simple, con muchas más herramientas. ¿Ya? Por ejemplo, todo lo que es desde R hacer descargas, así como hice en este caso, desde API, para hacer web scraping, ¿ya? Todas esas cosas, mucho más simple. Y ahí pongamos R y Python, las dos cosas. Entonces es mucho más fácil tener ese control de esa parte del flujo. Lo mismo con la reportería, lo mismo que le acabo de mostrar ahora, desde Stata y SPSS también es mucho más. Yo no sé, o sea, bueno, yo dejé de usar Stata hace un par de años, pero si es que existe una forma de hacer reportes con esa herramienta, yo creo que no es tan fácil o tan intuitivo como puede serlo con R. E insisto, en el fondo esto es asumiendo ya un conocimiento. Obviamente aprender un lenguaje de programación siempre tiene una curva de aprendizaje, ¿ya? Dicho eso, con R, la cantidad de la comunidad, y no exagero, en el fondo, la comunidad y por ende el material disponible de distintas formas, en el fondo hay mucho material pedagógico que a mí me ha tocado verlo, hace que la gente lo aprenda muy, muy fácil. También, dado que RStudio, a ver, R es gratis aparte, comparado con estos otros software, Stata y SPSS. RStudio también. Y eso que RStudio es una empresa, ¿ya? Ellos ganan plata, bueno, por otras cosas, pero RStudio finalmente es una empresa que está dedicado a hacer toda la parte de la interfaz lo más aplicable posible y lo más intuitiva posible, que es algo que, por ejemplo, de nuevo,
es gratis todo esto comparado con Stata y SPSS, pero por ejemplo Python no tiene ese símil, ¿ya? Hay gente que critica eso, sí, que haya esta empresa en esta idea de software abierto, bueno, ahí es un debate que no me voy a meter, pero a la hora, para mí como usuario, siempre ha sido una ventaja de que tienes, por así decirlo, certeza de que este es un producto que está en constante mejora y de una forma, en el fondo, como gente que, por así decirlo, están pagando para que sea mejor, ¿ya? Obviamente hay cosas que después uno tiene que pagar, pero en el fondo yo nunca he tenido que pagar por nada en RStudio y he podido hacer todas las cosas que he querido en mi vida. De nuevo, no lo quiero antagonizar con Python, ¿ya? Python es obviamente súper potente y por algo es tan popular, ¿ya? Lo que tiene Python se integra también mucho mejor con ciertas cosas que se ocupan a la hora de desarrollo de software, ¿ya? Porque la gente ocupa Python también para el desarrollo de software, entonces también está mucho más inculcado en esas cosas. Por eso, o sea, yo acá le estoy hablando sobre R, porque es lo que usamos principalmente, pero Python también es una súper buena herramienta, como ya les digo, también lo ocupo para algunas cosas, entonces no lo quiero antagonizar. Sí, nuevamente con SPSS y Stata, bueno, tienen que pagarlo, son licencias, eso sí que están focalizados para temas estadísticos, y tenéis que pagar la licencia cada vez que se actualiza. Con R, si hay un nuevo paquete, está disponible, tú lo descargas y ya puedes aplicar la nueva forma de estimación del modelo multilevel bayesiano de la no sé qué. ¿Ya? Eso está disponible. ¿Ya? Eso es así, o sea, me consta, porque me ha tocado hacer esos modelos, bla, bla, bla. Y siempre tienes la última chupada del mate, como decimos. Pero no, sin antagonizar, sin antagonizar. Si la gente que ocupa Stata para sus cosas les funciona bien, etcétera, etcétera. Ya. James Florian pregunta, ¿el análisis del reporte es generado por el sistema? Cuando estás haciendo como el dashboard, creo. El análisis, claro, todos los análisis los hace en el sentido, el motor que lo corre es R, pero obviamente yo, como persona que analista o como persona que escribe el código, yo le digo qué hacer. En el fondo, yo le digo dónde va el gráfico, yo le digo dónde va la tabla, yo le digo qué va en la tabla, etcétera, etcétera. Entonces, no es como que hay magia por detrás, obviamente. No hay, o sea, uno puede decir, hay magia, porque son cosas bacanas que uno puede hacer, pero siempre es a través de instrucciones que uno le da a través del código. ¿Ya? Y eso es un poco la idea de usar código, que uno tiene literal las instrucciones escritas de lo que uno quiere hacer. Esto puede sonar un poco chuta, ya, que tengo que escribir millones de instrucciones. Sí y no, va a depender de la tarea que uno haga, ¿ya? Ahora bien, estos lenguajes, R y Python, de hecho, son lo que se llaman lenguajes de alto nivel, ¿ya? Que son lenguajes que que tienen ventaja y desventaja. Ventaja es que son más simples. Entonces yo con pocas líneas puedo pedirle, por así decirlo, muchas cosas, ¿ya? De forma simple, muchas cosas a lo que yo quiero hacer. En este caso, los reportes y cosas así. Tiene esas ventajas. Tiene las desventajas de que son menos eficientes que lenguajes como C, esos lenguajes que se llaman de bajo nivel. Pero entonces, retomando, sí, lo hace el computador, pero no hace nada que yo no le pida. Esa es como la máxima. El análisis de lo que muestra un gráfico. A ver, por ejemplo, solo para poner no sé, tengo este gráfico. Yo al gráfico le dije, voy a tratar de ver si le achunto. Yo al gráfico le dije que me graficara esos dos ejes, obviamente, y que me tirara esa línea, que es una línea de regresión. ¿Ya? Yo le dije al gráfico, o sea, yo le dije a R, hazme un gráfico, lo voy a mostrar acá. Aquí. Yo le digo, mira, agárrame los datos, esta es la planilla. Ahí podemos mostrar un poco más el flujo, que igual es interesante. Esta es la planilla. Yo le digo, agárrame esa planilla. Con ggplot le digo, hazme un gráfico, pero solo considérame la columna de pobreza en el eje X, la columna participación de la planilla, pónmela en el eje Y, ponme puntos, hazme un gráfico de puntos, ya con un tamaño tanto, que sean grises, hazme este Geom Smooth, hazme una línea de tendencias que ocupe, acá un método que es LM, que básicamente hazme un modelo lineal, una regresión, ¿ya? Que sea roja,
etcétera, etcétera. Y ahí ponme el título. Entonces, el análisis, claro, lo hace R, pero yo le dije exactamente lo que quiero. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero que la línea sea azul, lo hace R, pero yo le digo lo que hace. Si yo no quiero, si quiero que ocupe otro método para hacer la línea de tendencia, le borro el método lo que yo le pedí y me va a hacer otro método. ¿Ya? Entonces, no sé si eso responde la pregunta, James. No hay interpretación entonces. No. O sea, no. Nuevamente, no, la interpretación, quizás si te refieres a esto de acá, ¿ya? Por ejemplo, si no, igual lo voy a aprovechar de decir, ya que estamos en esto. Cuando dice, al aumentar en un punto porcentual los niveles de pobreza, se observa un cambio de promedio de 0,69. Esto también es algo que uno podría decir como que lo está haciendo el computador, pero en realidad es algo que yo escribí acá. Al aumentar en un punto porcentual los niveles de pobreza, se observa un cambio promedio de, y acá yo le pido que reemplace con algo que yo le dije. ¿Ya? Entonces, ese numerito de acá, como que la interpretación del gráfico, en realidad es algo que yo programé. Yo le dije, bueno, hazme la regresión, sácame el numerito y pégamelo acá. ¿Ya? Entonces, nuevamente, en el fondo, toda interpretación en este caso, también yo le dije que lo hiciera, pero está hecho de una forma que se vea como natural, por así decirlo. Sí. Ahí creo que sí quedó respondida. Súper. Voy a juntar dos preguntas que tienen que ver con automatización. Jorge Astorga pregunta, ¿con qué herramienta de automatización podríamos ejecutar de forma periódica estos códigos que generan reportes? Y James pregunta, ¿cómo se incorporan automáticamente nuevos datos para actualizar los reportes? Sí. La primera pregunta depende, hay distintas formas. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos en la Super, lo que hemos hecho, hay distintas formas, pero una es, se ocupa en Windows, que es normalmente lo que se ocupa en las instituciones. Existe una cosa que se llama el Task Schedule, el planificador de tareas. ¿Ya? Y uno, de hecho acá creo que tengo un ejemplo que hice para el curso de automatización. Uno le puede decir a Windows, acá están todas las tareas que realiza automáticamente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo tengo acá que era un ejemplo que hice. Yo acá tengo una tarea automática, no la tengo con fecha, pero acá yo le puedo decir a esta tarea que ejecute, no sé, pues, todos los días en la mañana. De hecho, eso lo hago en el trabajo, lo hacemos para algunas cosas. Entonces, yo le digo a esta cosa, ejecútate todos los días a las 7 de la AM, y lo que hace es que va a buscar déjame abrirlo. ¿Cuáles son las acciones? Esto va mucho más de lo que le quería mostrar, pero lo dejo igual ahí planteado. En el fondo, yo le di esta acción automática, yo le digo, ocupa R, anda a buscarme R y ejecútame un script que en este caso se llama imprimir reporte alcaldes.r. ¿Ya? Y esto entonces Windows automáticamente todos los días va a ir a ejecutar eso y va a ejecutar todo lo que está asociado a ese script de imprimir reportes, que es ir a buscar los datos, hacer el reporte, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y de hecho eso, así tal cual lo hacemos para muchas cosas, ¿ya? Muchísimas cosas todos los días o una vez a la semana, dependiendo de la periodicidad. Y respecto a la segunda pregunta, lo mismo, en el fondo, todo depende de cuál es la fuente de datos, ¿ya? Eso es clave. Si tu fuente de datos es una planilla, ¿ya? Si esa planilla tú la actualizas todos los días, una vez a la semana, y la estructura sigue siendo la misma, tu proceso va a seguir funcionando y va a capturar esos nuevos datos. En nuestro caso, son dos fuentes de datos. A veces es o las bases de datos de la institución, que se actualizan constantemente, por ende, cada vez que ese proceso se corre, va a buscar los datos, y cada vez que hace esa búsqueda de datos, por ende está agarrando los datos actualizados, la nueva información que existe. O bien, si tú haces, no sé, un web scraping, o en este caso con el CERVEL, si uno va a pegarle a la API, que es ir a buscar los datos, en este caso no tiene mucho sentido porque los datos de la elección ya son como fijos, pero pensemos en una API de otra cosa. También, cada vez que se implemente el proceso,
si es que parte del proceso es ir a buscar los datos, va a estar actualizado en el fondo siempre. Voy a tomar una preguntita más por honrar el tiempo. A ver, Luis Villegas preguntó, ¿ese acceso a dashboard queda disponible publicado en un sitio o se puede compartir por algún link? Sí, buena pregunta. Este dashboard en este caso es local, ¿ya? Entonces yo cuando ejecuto acá, ¿ya? Yo ejecuto esto, en el fondo vive aquí nomás, ¿ya? Pero, como yo les decía, hay formas de compartirlo, ¿ya? Ahí normalmente hay dos formas, ¿ya? Por ejemplo, esta misma idea de tener una empresa, por así decirlo, que está por detrás. Hay una RStudio tiene una página, un servidor que a ti te permite colgar hasta cierto número de aplicaciones, ¿ya? Con su link y todo. Entonces tú puedes hacer la aplicación y va a estar disponible. De hecho, hagamos la prueba al tiro. Yo tengo una aplicación que hice hace mucho tiempo, hace como 2 años, veamos si está todavía disponible, que la hice para el estallido social. A ver, acá, en octubre. Esto puede ser que no esté funcionando porque quizás después de cierto tiempo te la botas si es que no la visitas, pero... Ah, no, mira, está disponible, parece. Ah, sí está, mira. Esta aplicación, por ejemplo, yo la hice hace mucho tiempo y la dejé colgada en estos servidores que te da RStudio gratis. En el fondo, que tú lo puedes poner, deben tener muchas limitaciones de cuánto tráfico y todo, pero esta es una aplicación que hice hace tiempo y que, de hecho, muy parecida a lo que les mostré, pero muestra como indicadores. Eso es una forma. Ahora, en una institución, y honestamente te voy a decir, no estoy seguro de los detalles, pero sé que lo hicimos, lo hizo una colega para una aplicación, la que le decía de humedales. Ahí, junto con la gente de infraestructura, encontraron la mejor forma de hacerlo, ¿ya? Probablemente hay una máquina virtual donde está colgado esta aplicación y ahí hacen las conexiones para que se disponibilice en la página. Te mentiría, yo no sé hacerlo, nunca, yo no lo he hecho, pero sé que se puede hacer, ¿ya? Y ahí obviamente, también quizás como mensaje, cuando uno hace estos trabajos, muchas veces la idea no es ser llanero solitario, sino como también tratar de apoyarse en los equipos que estén disponibles. En nuestro caso es súper bacán porque tenemos equipos súper buenos de desarrollo y de infraestructura, entonces para hacer estas llevadas como a otro nivel de colgar la información, en fin, poner modelos en la nube que se ejecuten, es súper como fácil, entre comillas, tenemos ese soporte. Entonces, no, se puede hacer, no estoy seguro cómo, más allá de esta opción gratuita que te da RStudio a través de sus servidores. Gracias, Pablo. De verdad, muchas gracias por toda la disposición y presencia que tuviste en este taller, que dieron gran relevancia al taller en cuanto a la presentación que hiciste del uso de R para capturar datos de interés, realizar análisis descriptivos y estadísticos de los datos y reportar de distintas maneras los resultados que se obtienen a través de un dashboard o documento a partir de un caso práctico real. También queremos agradecer la asistencia, preguntas e intervenciones de todas las personas que asistieron. Deseamos que tengan una excelente jornada y les extendemos la invitación para que puedan ser parte del último taller que tenemos preparado para ustedes durante esta primera Feria de Ciencias de Datos organizada por el GovLab UAI. Se va a realizar hoy a las 18 horas y en el chat está apareciendo ahora el link de inscripciones. También queremos recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales y visiten la página web del GovLab UAI para estar enterados de todas nuestras actividades y novedades. En unos días también les estaremos compartiendo los links de las grabaciones de todos los eventos de esta Feria de Ciencias de Datos para que puedan revivirlos. Un abrazo para todos y todas y muchas gracias por venir. Chao, gracias.